Instituto Nacional de Antropología e Historia. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. ¿Qué tal, amigos? Somos nuestra memoria. Esto es Radio INA. Un servidor, Juan Stack, les da la más cordial bienvenida. La Secretaría de Educación Pública y Conaculta, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, los invitan a acompañarnos en la emisión de este programa, en el que nos acompaña Laura Espejel, la historiadora Laura Espejel. Gracias por estar aquí. Bienvenida. Buenos días. Buenos días. Y con ella vamos a platicar, vamos a tener una conversación a la que le hemos intitulado, le hemos puesto el nombre de Emiliano Zapata, como lo vieron los zapatistas. Es el tema de esta conversación. Pero antes que nada me permitiré proporcionar algunos datos biográficos de Laura Espejel, quien es pupila de las historiadoras eméritas Alicia Olivera de Bonfil y Eugenia Meyer, ayudante y aprendiz de la historia oral en el proyecto del Archivo de Historia Oral, coordinado por ellas precisamente. Formó parte, Laura Espejel, del equipo que construyó el Archivo de la Palabra, una fuente única y ahora es patrimonio de la humanidad. Junto con la mencionada Alicia Olivera y Salvador Rueda, quien también ha estado ante estos micrófonos con nosotros, son compiladores de Emiliano Zapata, antología, publicado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos, que ahora se llama de las Revoluciones de México. Antes era de la Revolución Mexicana. Laura Espejel y Rubén Ruiz también coordinaron una obra que se llama El Protestantismo en México, 1850-1940, la Iglesia Metodista Episcopal. El trabajo personal de Laura Espejel, en el que siente su aportación principal al tema del zapatismo, y lleva por título El Cuartel General Zapatista 1914-1915, documentos del Fondo Emiliano Zapata del Archivo General de la Nación. Además de estudios sobre el zapatismo, como coordinadora, un libro aquí del Instituto de Lina del año 2000, que es un balance realizado con la participación de 25 estudiosos sobre el tema del zapatismo, que, como mencionábamos antes de iniciar esta conversación, es un tema inagotable, y de que todos los días salen más y más y más datos, más archivos, más testimonios, más investigaciones. Y Laura Espejel, que también ha sido muchas veces mencionada en estos micrófonos, ahora la tenemos en persona aquí. Gracias de nuevo, bienvenida. Qué bueno que estás con nosotros, Laura. Pues hablemos un poco de los antecedentes del movimiento zapatista, el contexto social, político, económico, regional y temporal, en general, nada más para darnos una idea en dónde estamos, en qué año estamos, en qué momento histórico estamos, para hablar de Zapata. Yo quisiera referirme para hablar de este contexto que quieres que armemos, de un libro precioso que escribió Salvador Rueda, el multicitado Salvador. Se llama El Paraíso de la Caña. Este libro, Salvador, se remonta, y lo menciono para quienes interesen en consultarlo, publicado por el INA. Se remonta a la historia del estado de Morelos y va desde el siglo XIX, y las ideas que los viajeros, por ejemplo, se hacían de este lugar emblemático, que también creo que, si no me acuerdo, o si no, dime, que Cuernavaca es pues de la ciudad de la eterna primavera, ¿no? Dicen, sí. Y entonces este lugar tan bello en clima, en recursos naturales, en su gente, pues era admirado por los viajeros en el siglo XIX. Y Salvador recrea cómo se funda el estado de Morelos del Estado de México, se toma una parte, se establece la familia Leiva, la familia Leiva como el padre y después el hijo Patricio, tienen que ver con todo este poder, con todas estas cuestiones de la autoridad en el Estado para la conformación del Estado.
Surgen también el grupo de los hacendados, la gente importante, la gente de dinero, que explota los recursos de la región en estas grandes haciendas, y el pueblo, las comunidades agrarias, las comunidades campesinas, las cuadrillas, las rancherías, pequeños lugares que conformaban también todo este espacio. Y empieza a haber desde la colonia un conflicto entre las comunidades y todos estos gentes hacendados. Por ejemplo, Hernán Cortés tuvo allá una gran hacienda, un gran territorio, y el conflicto está entre la ocupación a los recursos naturales por estas personas y la explotación de ellos, y sumado a la explotación de la mano de obra de los indígenas, de los campesinos, que los sentían pues como parte de su propiedad, ¿no? Salvador lo recrea en una forma, con una narrativa muy rica, con un fundamento en fuentes muy sabroso, muy interesante, y por ejemplo se basó para llegar a conocer el pensamiento de estos señores hacendados en documentos, en cartas, en cuestionarios, en toda una serie, en periódicos de la época, para conocer un poco la ideología de ellos, porque por ejemplo el zapatismo, nos vamos y pensamos en el Plan de Ayala, en los documentos fundacionales del zapatismo. En el siglo XX ya. En el siglo XX. Pero yo creo que lo interesante para mí en este libro de Salvador, cómo entreteje las relaciones humanas entre la gente que tiene el poder, el dinero, y las comunidades campesinas que lo que tienen son sus recursos, su mano de obra, su trabajo, su sensibilidad, y entonces podemos entender mejor este aspecto. Y él termina el trabajo con el momento en que se elabora el Plan de Ayala. Para él es el documento fundacional que inaugura el siglo XX. Me voy a remitir a otro trabajo que me parece oportuno mencionar, que es de otro grupo, pero para que sus radioescuchas puedan conocer e interesarse más por la historia de Morelos. Perdón, Laura, Sí, antes de continuar, sí. ¿podríamos comparar este microcosmos que se da, digamos, en Cuernavaca, extendiéndolo a todo el país? Como que en la situación de Cuernavaca, los hacendados y los campesinos, ¿se reproduce lo que está pasando en el resto de nuestro país? Sí, pero no como a tabla rasa o con el mismo modelo, ¿no? Claro, con sus variantes regionales. Por ejemplo, un día refiriéndome al autor que quisiera citar, a Horacio Crespo, que es un historiador argentino que ya es un historiador mexicano por la obra que tiene, por su interés sobre México. Ha hecho una obra muy interesante sobre las haciendas en el estado de Morelos. Ha hecho un enfoque sobre todo de historia económica. Y su último trabajo, su última aportación en un equipo más grande, se llama su trabajo Historia de Morelos, Tierra, Gente, Tiempos del Sur, 1810-1910, un homenaje a 2010. Esto lo publicó el Congreso del Estado de Morelos, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y el Ayuntamiento de Cuernavaca. Lo quiero mencionar porque es una obra muy completa, son 9 tomos, que en internet, quien le interese realmente empaparse de cuál es el origen del Estado, desde la época prehispánica hasta la actualidad, de verdad es una obra muy completa. Y yo creo, respondiendo a la pregunta que tú me hacías, si las condiciones de trabajo, de explotación de los recursos, también de explotación en el trabajo de la gente, porque no había una reciprocidad en el pago, en el trato. Entonces, Morelos es un
en general el Estado es un punto conflictivo clave después en la política, en una serie de elementos que se conjugaron para este gran estallido social. Chihuahua tiene sus propias características, no hay comunidades como las tenemos en el centro del país, tiene otras características cercanas de algún modo, pero muy propias del norte del país. Si nos vamos al sur, Yucatán tiene otras. Y Chiapas, de otro sí que quiero y admiro mucho, del doctor Antonio García de León, que nos sí. lo han traído. Él hizo un libro muy bello que se llama Resistencia y Utopía en Chiapas, ¿no? Y él estudió el trabajo también de larga duración, desde la colonia hasta los 70, digo yo, en esa obra, porque trata de ver cómo estaba distribuido el territorio y quiénes eran sus gentes, y cómo los mapaches, los hacendados, los finqueros, allá se les llamaban finqueros, se apropian de los recursos, se apropian de la gente, y como él bien lo describe, el ejército, ¿cómo le llaman? Ejército de ciegos. Estaban vendados de los ojos porque no veían cuáles eran, sí los veían, pero realmente lo que ellos hacían era incorporarse porque no conocían otro mundo más que obedecer al patrón. Entonces te pinto esto así muy a grosso modo, como contexto. Pero sí, Morelos tiene sus propias características. Guerrero comparte algo con él, por eso el territorio zapatista está integrado no es nada más Morelos, claro, es Guerrero, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, que en algún momento se identifica con esta lucha, ¿no? Ahora, en el mismo título de la obra de Salvador Rueda, lleva el nombre de la caña. Sí. Entonces hay que mencionar esto a nivel económico, que en ese momento la producción de azúcar, de caña de azúcar es digamos la fuente más importante que hay en esta región, como tú dices, no nada más en Morelos, sino en toda la región que has mencionado ahorita, con los estados aledaños. Y los estados aledaños, algunos pues no son, por su geografía no son productores de caña, son maiceros, son ganaderos, son mineros, pero hay un conflicto social que es, ¿cómo podríamos decir?, común a ellos, que sienten un eco en esta protesta social. Yo siento que gracias a la oportunidad que tuvimos, tanto Salvador como yo, de trabajar al lado de la maestra Alicia Olivera, que ella coordinó el proyecto de testimonios zapatistas que formaba parte del programa de historia oral que coordinaron Eugenia y Alicia, Eugenia Meyer, que fue el origen viene desde 1959 con el maestro Huitberto Jiménez Moreno. Entonces se llamó Archivo Sonoro. Ellas lo retoman y le dan un giro de 180 grados, porque el maestro y otros antropólogos querían más bien volver a seguir entrevistando a generales, a intelectuales, pero ellas dicen, no, hay que darle la voz a los de abajo, a la gente del pueblo, a los soldados. Y entonces formaron un archivo maravilloso, que es ahora nuestro patrimonio. Contamos en este fondo porque Eugenia es muy, ¿cómo podríamos decir?, muy rica en ideas, en propuestas de trabajo. Entonces a este archivo hizo como 10 temáticas distintas. El que yo he trabajado en particular es el de Revolución Mexicana y el fondo es zapatismo. Ahorita con María Esther Jasso y Marcela Cobos estamos desde hace tiempo trabajando un catálogo que reúne las voces de 328 testimonios que tenemos en este acervo, que ellas pues propusieron, crearon y llevaron a cabo, y es como un arcoíris o un concierto de voces, digo yo, porque encuentras la voz, por ejemplo, de un japonés
que por azares del destino acompañó al tío cuando era niño, llegan en un barco a Veracruz, el tío a los 3 días buscando trabajo, hay una epidemia, se muere, y el chico, la vida lo lanza hasta el norte, el listo, abusado, se va hasta el norte, y en el norte conoce en un momento dado a Madero, estalla la revolución. Él ya había aprendido el oficio de enfermero gracias a una mujer enfermera que lo cobijó, lo llevó a su casa, le dio una familia, le dio un hogar, lo preparó, y ya él como enfermero pide permiso en el hospital para ir a ver otro japonés. Ahí llega Madero, se encuentra, y Madero lo cura, porque fue herido en un brazo, el señor Nonaka, lo cura enfermero, y Madero le dice, usted se tiene que incorporar a la lucha. Él dice, no, yo no puedo, yo soy extranjero, no, usted se viene. Entonces, te cuento esto porque es apasionante ver que la revolución tiene muchas historias muy valiosas, muchas interpretaciones únicas, pero yo creo que también hay muchos mitos, muchas leyendas, y que nos ha aportado la historia oral, que a través de estos testimonios vemos que es un concierto de voces que de diferentes generaciones, de diferentes formaciones, de diferentes estatus económicos y sociales. No es lo mismo un soldado, don Carmen Aldana de Tepalcingo, creo que es Paulino, ahorita se me fue el nombre, son muchos de nombres. un ferrocarrilero bellísimo, que es otro Paulino Fontes, ya no me acuerdo, perdón, pero es otro, otro aventurero, que digo yo, que es originario de la ciudad de Puebla, por rebelde, por adolescente, se va a Morelos caminando, toma un tren, después lo bajan, después llega a una hacienda, se dan cuenta que viene huyendo de la familia, porque en ese tiempo había control también, pero al vivir las condiciones de trabajo y las condiciones de maltrato a los campesinos, a los peones, a los trabajadores, le impacta. Él regresa a la familia, se incorpora como ayudante en los ferrocarriles, va creciendo, y lo maravilloso de esta historia es que lleva a Porfirio Díaz a Veracruz cuando se va en el Ipiranga, lleva a Huerta también, pero tiene una riqueza extraordinaria, porque ferrocarrilero, cuando en 14 está el movimiento álgido de la revolución y del zapatismo, la convención, y todos estos momentos importantes, el ferrocarrilero incorpora una brigada de ferrocarrileros al movimiento zapatista. Entonces, no es nada más este grupo que hemos pensado siempre de campesinos, de indígenas, unidos a Zapata, sino que es mucho más complejo, mucho más heterogénea la composición del movimiento zapatista. Sí, la lista fuerte, si podemos, no hacemos números, pero sí podríamos decir el conglomerado mayor es de las comunidades campesinas, pero hay personajes muy interesantes, un cubano aquí metido en el zapatismo, así, destellos de gentes que ven las necesidades de este pueblo oprimido por siglos y que se suma al movimiento. Un Gustavo Vaz, por ejemplo, que fue circunstancial. Gustavo Vaz era el gran gobernador jovencito de Toluca, que él se lo declaró a Alicia y a la maestra, a la doctora Meyer. Ellos llegaron, el papá de la maestra Alicia, Juan Olivera, y el doctor Gustavo Vaz, llegan a la Ciudad de México a estudiar, a ingresar a la escuela de medicina. Les cae la decena trágica. El doctor Olivera tenía antecedentes de que su hermano ya era médico y vivían cerca del Zócalo de la ciudad. Y Gustavo, pero un maestro, creo que Aurelio, no recuerdo ahorita el nombre, perdón, el doctor influía en sus alumnos, en la ideología de los alumnos, y les hablaba entre clases de que estaba fregándose el movimiento, todo esto, que tomaran bandera.
y la escena trágica es un detonador impactante. Entonces ellos ven los muertos, la catástrofe que es en el Zócalo, la ciudad, y empiezan a ir a levantar como pueden cadáveres o heridos, y se los llevaron al departamento a donde vivía el hermano del doctor Olivera. A lo mejor ya le estoy poniendo de mi cosecha, pero la Cruz Blanca Neutral también interviene, ellos forman parte de estos grupos, y tanto el doctor Olivera como el doctor Vaz van caminando, van con este médico, los invita a incorporarse ya. Ellos, al ver los hechos, toman partido, toman una decisión y los llevan caminando por el Ajusco hasta llegar a Huitzilac, al territorio del general Francisco Pacheco. Entonces, sin querer, sin ser médicos, llevan el botiquín elemental y se incorporan a la brigada de Pacheco, a la división de Pacheco, y allí con lo elemental que llevan tienen que hacerla de médico, aunque les daba un pánico tremendo, porque ¿cómo curas a una enfermedad estomacal? Bueno, pero una herida de bala. Entonces fueron momentos muy importantes para todas estas generaciones, ¿no? Laura Espejel, a esta conversación le hemos llamado Emiliano Zapata, fue sugerencia tuya, como lo vieron los zapatistas. Sí. Esencialmente, ¿cuál sería la diferencia en cuanto al análisis de la figura de Zapata, visto por los historiadores, los especialistas como ustedes, a cómo lo ven los que participaron, los que estuvieron a su lado, los que platicaron con él, los que lo conocieron, los que después de muerto inventaron que seguía vivo? ¿Cuál es la importancia esencial de ver la historia desde el punto de vista de los especialistas a ver desde el punto de vista de los participantes? Sí. ¿Cuál es el valor principal? Yo creo que cada mirada, cada pálpito, como diría Lola Pla, es valioso. El trabajo de los especialistas pues es analizar, reflexionar sobre lo que las fuentes nos están ofreciendo, nos están diciendo. Por ejemplo, el trabajo de el multicitado también John Womack, que es un clásico en la interpretación del zapatismo. Por ejemplo, Womack se empapó de las fuentes que en su momento, en los 60, años 60 del siglo pasado, pudo acercarse a trabajar. Anduvo detrás de las huellas de estos documentos zapatistas. Él no era creyente de la voce. ¿En qué año sale la primera edición en 1969. 69. Entonces, él lo declara en algún momento, en alguna plática, que tuvo la oportunidad de acercarse y conocer testimonios de los actores, pero como que él no le daba una importancia fundamental. Para él los documentos escritos, yo creo, era más bien su fuente de trabajo, los periódicos, la hemerografía, las imágenes, etcétera, pero y los archivos del Estado, los archivos del movimiento. Pero curiosamente, en ese momento que él escribe, había algunos documentos zapatistas que lo hemos reflexionado con Salvador y con otros compañeros que se dedican a esto, que el zapatismo siempre se le ha visto, como vemos a los indígenas, hasta nosotros mismos, ¿no? Con cierto desprecio, son analfabetas o semianalfabetas, no producen cultura, no producen cosas. Para sorpresa nuestra, no es cierto. Como muestra te traje unos documentos de fotocopias de un archivo maravilloso que trabajamos, que es el Fondo Emiliano Zapata del Archivo General de la Nación. Womack no tuvo acceso a esto. Él se acercó a Marte R. Gómez. Marte R. Gómez le propuso, porque Marte R. Gómez anduvo como estudiante de ingeniería de Chapingo, anduvo haciendo el reparto agrario en la brigada, en el grupo de estudiantes que fueron a participar por
un hermano de Antonio Díaz Soto y Gama, Conrado creo que se llamaba, que anduvo incorporado también desde otro lugar al movimiento, tuvieron esta experiencia. Goma habló con la esposa de Genovevo de la O, y ella eran muy reservados. Habían sido también por los políticos muy abusados, prometían y no había nada de efectivo. Entonces, en diferentes problemas que tuvieron en años posteriores al levantamiento, doña Catalina en Saustegui, creo que así se apellida, no le confió nada a Guamac. En la época, en los 70s colaboramos con las maestras, con las historiadoras, a hacer este trabajo de rescate de testimonios orales. Después ya al 76 más o menos nos impiden al grupo de Alicia y nuestro continuar con esto, y el doctor Flores Cano le pide a la maestra que elabore otro proyecto. Entonces no queríamos dejar el trabajo, porque consideramos que todavía había gente importante, que había cosas que rescatar, y traíamos el gusanito. Entonces en eso yo siento que que el azar en la historia aparece, por lo menos yo así lo he vivido. Entonces en esos momentos le piden a la maestra Alicia, le pide Guillermo Bonfil que si puede colaborar Salvador en formar parte de un grupo para inventariar el archivo de Genovevo de la O, que es un archivo maravilloso. Lo tiene la viuda, que es doña Catalina, en Saustegui. ¿En dónde está ese archivo? Ahora está en el AGN. Ahora forma parte de los fondos del Archivo General de la Nación. Pero en ese momento lo tenía la viuda del general Genovevo. Y entonces Marta Rodríguez lo había adquirido por azares. Había ido a vivir en el pueblo, se había comunicado con ella, habían establecido. ¿En qué pueblo, perdón? En Santa María, Aguacatitlán. Aguacatitlán. Entonces habían hecho una relación cercana de amistad. Doña Catalina le dijo que sí lo tenía. Hay una anécdota muy curiosa que dicen que a Marta le costó su Volkswagen, o sea, vender el Volkswagen que tenía para poderle pagar el archivo, y que posteriormente este archivo no iba a estar en manos de una persona, sino ya gracias a la intervención del doctor Guillermo Bonfil, la doctora Alejandra Moreno Toscano, se deposita en el AGN, y que sigue creciendo este mundo de papel, de voces, de miradas, de ¿cómo se llama?, de testimonios escritos, dando fe al reparto de tierras, a denuncias. O sea, todos estos archivos son de una riqueza extraordinaria, porque ves la vida cotidiana de la guerra, cómo construye, como dice Salvador, el pueblo, la guerra en el día a día. O sea, sí se construyen las guerras, sí hay planes estratégicos para las batallas, para los combates, pero el resolver lo que mencionábamos hace ratito, de cómo curar a un herido de guerra, si le dio la bala por aquí, fue una puñalada, si hubo una enfermedad venérea, porque en el zapatismo, uno de los temas que me cautivó en un momento al estar revisando el fondo de Zapata, era que un médico, Lauro Camarillo, le mandaba reportes al cuartel general, que era el órgano rector donde estaba Zapata, y después había cuarteles con cierta autonomía que conformaban la división, el Ejército Libertador del Centro Sur. Entonces este doctor Lauro Camarillo le mandaba los informes a Zapata de los diferentes campamentos, hospitales que tenía el ejército, y son pocos, es un periodo muy chiquito que tenía yo esa información, y a mí me llamó la atención porque yo me preguntaba, bueno, para un ejército es importante tener los hombres en activo, bien fuertes para los combates, sanos. ¿Qué hacen con bajas
en heridos, en gente mutilada, en que hasta dónde afecta una una enfermedad venérea o una epidemia, o el hambre o el paludismo, hasta dónde merma a un ejército. Por allí hice un ensayito con ese pequeño información que nos reportaba, porque no puedo presumir de que es podemos hacer un seguimiento a lo largo de los 9 años del movimiento. No es 14, 15 meses que estuvo el principal hospital estuvo en Cuautla, y era el satélite, y lo pusieron en un hotel muy importante de la ciudad de Cuautla, y de allí se extendían a campamentos hospitales, como no me acuerdo ahorita cómo se les llamaba, a la Ciudad de México, a Puebla y algo del Estado de México. Uh-huh. Pero de estas cosas Womack no contó. Claro, son detalles. Son muy detalles, ya es meterse, uh-huh, digamos, más como ir a las raíces, ¿no? Como tienes el árbol frondoso, pero ¿qué nos ha permitido todo todos estos testimonios orales y escritos? Como meternos a las venas del movimiento, a las venas del árbol, ¿no? Conocer más cómo ellos se organizaron, qué pensaban, qué sentían. Aquí yo creo que se nos pierde mucho en todo esto de la ideología, los uh-huh, planes, las campañas. Se nos pierde que son seres humanos, claro, que son niños, que son ancianos, que son mujeres, que hay población civil, como ellos se llamaban, se definían, era precioso, los pacíficos. Entonces los pacíficos también formaban parte de este ejército libertador, tenían una función específica de ser proveedores de alimentos, de ser correos, de ser ¿cómo se llama? Un poco como espías, o sea, jugaban muchos roles. Las mujeres eran sostenedoras del núcleo familiar, al irse los hijos, al irse el esposo, al fallecer. A mí me tocó entrevistar ya no me acuerdo ahorita porque, perdón, me he desmemoriado mucho, a don Arnulfo Hernández Arcos, que hicimos un documental que se llama Testimonios Zapatistas, muy bello. Fue por 1979 que en Adolfo García Videla, un argentino, un cineasta argentino, se le ocurrió y nos pidió apoyo, y hizo este documental, que la universidad nuestra Universidad Nacional dio los recursos, y Julio Pliego hizo cámara. El maestro Julio Pliego, entonces un documental bellísimo, que para mí ya ahorita es otro documento, que ya no tenemos estos viejos, tenemos las voces, pero sus rostros, sus maneras de expresarse con las manos, con la cara, con los pies. ¿Cómo se llama esta fotógrafa tan famosa mexicana? Ya se me va el nombre. Julieta, no, que ganó un premio en España. Ay. Ahorita a ver si me viene el nombre. Ella estuvo un momento con nosotros, acompañando a Adolfo García Videla, y ella tomó toda esta imagen de los rostros, de los guaraches, de los pies. Hay ¿existe este documental? ¿Se consigue? Sí, o está yo creo en que red o yo algo creo así? que me imagino que está en internet, pero también creo que en la Gandhi o en la UNAM lo deben vender, la Filmoteca. La Filmoteca de la UNAM. Graciela Iturbide. Ah, ya, la fotógrafa, sí, prestigiadísima. Que es de las iguanas en Oaxaca. Que es una sensibilidad de un artista, ¿no? A tomar sus imágenes. Ella, por ejemplo, me facilitó que me acerque para este catálogo que estamos haciendo con María Esther Jasso y Marcela Cobos, de dar a conocer estos resúmenes y voces, imágenes en algún momento. Tenemos algunas imágenes hasta de ovalito, porque no teníamos en esa época cámara, no se usaban los teléfonos celulares, ni la tecnología nos revolucionó, ¿no? Entonces no llevábamos cámaras, entonces le pedíamos modestamente, ¿nos podría proporcionar una foto de usted al señor que entrevistábamos?
Y nos decía, pues este overalito a ver si le sirve. Entonces le decía yo a Marester, hay que darle la voz y el rostro cuando lo tenemos. Pero regreso a don Arnulfo. Don Arnulfo es todo un personaje, y él, por ejemplo, recreaba el movimiento y él le daba un valor a su caballo. Por ejemplo, cosas que, si tú te vas a las interpretaciones de Womack y esto, son muy bellas, te plasman el ideario, te plasman muchas cosas importantes en la historia, pero creo que te plasman para los villistas la importancia de los ferrocarriles para llevar a estos ejércitos, ¿no? Perdón. Sí, Laura, vamos a recordarle a nuestros amables ciberescuchas que estamos platicando aquí en Somos Nuestra Memoria con la historiadora Laura Espejel López sobre el tema Emiliano Zapata como lo vieron los zapatistas a través de www.radio.ina.gov.mx. Estamos transmitiendo desde la colonia Roma de la Ciudad de México para todo el planeta, hablando con los especialistas, en este caso sobre Emiliano Zapata, con Laura Espejel, como ya dijimos, sobre el Ejército Libertador del Sur, sobre los zapatistas, y así como ha sugerido que llamemos a esta conversación Emiliano Zapata como lo vieron los zapatistas, la pregunta obligada es, ¿cómo veían a Zapata los zapatistas? Así el personaje, sí. Que si sus mujeres, sus hijos, no sé, hablaste ahorita del caballo, de... Sí. Y quiero comentarte que este título se lo debemos a Cristina Urrutia. Ajá. Ella fue compañera nuestra en el INA, una mujer también muy sensible, y estuvo en la dirección de estudios históricos, estuvo en museos, y en un buen día dijo, quiero poner un editorial porque quiero hacer un trabajo de difusión más amplio. Me invitó a colaborar con ella en un libro que se llama así, Emiliano Zapata como lo vieron los zapatistas. Hay un libro con ese título. Hay un libro que da testimonio, que da fe de cómo ellos nos recreaban en los testimonios orales, cómo veían al jefe, cómo vivían, porque para ellos en los documentos escritos, cuando se dirigen a él, hablan del padre, le escriben, usted es nuestro padre protector. Padre le dicen. Sí, traía una cartita aquí, no encontré anoche, estas son del Fondo Zapata, estas, ¿cómo se llama? Estas fotocopias, pero por ejemplo aquí mira, lástima que no encontré la de donde se dirigen a él, o al principio o al final se despiden de él y le dicen, algo menciona nuestro padre, Salvador ha escrito sobre esto, aquí dice muy estimable, muy compadrito. Compadrito. Qué bonito término. Esto se lo envió Otilio Montaño, el general Otilio Montaño, a Zapata. Entonces, estas ligas familiares, estas ligas de vecinos, de compadrazgo, de amistad, son muy fuertes en ellos, ¿no? Pero ya se me fue el avión. No estábamos viendo de cómo ven los zapatistas a perdón. Zapata, Entonces, y aquí te decía compadrito. Quisiera leer un pedacito de la carta, pero no lo entiendo cabalmente como para reproducir. A ver, dice, el día de ayer es que está muy borrosa. Sí, es la letra manuscrita, además, que ya casi no estamos familiarizados con ella. Ay, el día de ayer... Yo creo que nos vamos a perder. No mejor, importa, vamos a seguir. Regresando al libro, porque el libro sí recogimos los testimonios y cómo nos platicaban de ellos. Entonces, Cristi me dijo un día, hay un libro de Gandhi y otro de Mandela, bellísimo. Y ella quería que elaboráramos nosotros un libro sobre Zapata. Me dice, ¿cómo puede haber esto y no tenemos nosotros de un gran personaje como él? Me dice, se me ocurre de los testimonios. Que me dijo, ¿tiene una autobiografía? Le dije, no. Le dije, pero están los testimonios. Entonces empezamos a seleccionar y yo le empecé a llevar testimonios. Y entonces los mismos testimonios, es muy bello el libro, creo, por aquí lo tienen, y pueden meter algunos frases chiquitas de cómo lo veían. Uno, no me acuerdo si es don Serafín Plasencia, que dice que porque ellos observaban mucho los gestos, las actitudes del general Emiliano. Entonces, cuando estaba pensativo y eso, acostumbraba tocarse el bigote, que era bastante
como podríamos decir, Poblado. Y entonces lo acomodaba de una manera especial. Entonces el libro tiene una belleza en particular por los testimonios y el imaginario de ellos, ya fuera que realmente hubieran estado cerca de él y lo hubieran tratado y hubieran ido a alguna entrevista acompañando a su jefe, por ejemplo a Pacheco, doña Irene Vázquez, que fue esposa de Valentín Reyes o Manuel Reyes, ya no recuerdo ahorita, que fueron jefes de la Jusco. Ella decía que había ido al cuartel general a ver a Zapata y que Zapata, por ejemplo, los recibe y como venían acalorados, eran de tierra fría y estaban en tierra caliente. Entonces Zapata toma una sandía, la parte y les da rebanadas a la comitiva, a la brigada que llega a verlo, ¿no? Entonces para ella, no recuerdo bien las palabras textuales, pero son muy bellas, cómo te recrea, cómo lo miró, cómo lo observó, este gesto tan humano, tan generoso de ofrecerles algo fresco para que descansaran. Después ella comenta que le ofrece una pieza de manta y le dice, tenga, para que les prepare calzones. Entonces, pues era la vestimenta de los zapatistas. Hay una entrevista muy bella de una de las mujeres de Zapata. La hizo Carlos Barreto Márquez, el director del Museo Casa Morelos en Cuautla. Y quiero mencionarte que Francisco Julião, un abogado y dirigente agrario brasileño, también le impactó nuestro movimiento, y por azares del destino él sale de Brasil huyendo pues de la dictadura militar y se refugia en Morelos. Entonces Julião se empieza a identificar con el clima, con la naturaleza, y se entera de que hay zapatistas. Entonces empieza a armar entrevistas. Y coincide en esta entrevista, doña Gregoria Zúñiga, el interés de Carlos Barreto Mar y de Francisco Julião. Y parecería que la señora va a contar lo mismo. Sí hay mucho de que es la misma conversación, pero hay matices en cada entrevista. Hay pequeños matices que habla en una y que no habla en la otra. Y la recreación de doña Gregoria hacia Zapata es que le llamaba el achinaca, mi chinaca, y su pelo de ella era muy bello, muy chinito, y ella tiene un tono, en su expresión, una narrativa, que ellos vivían creo que era en Quilamula, donde tenía su papá una ranchería y ayudaba a Zapata, lo protegía, les daba alimentos, tenía un pequeño cuarto donde servía de oficina. Y ella cuenta como con varitas lo separaba, esas varitas del árbol, del cuarto donde estaba Zapata y los secretarios o los generales, y la mamá y las hermanas preparando los alimentos. Y ella dice, muy simpática, que veía por los hoyitos tanto Eufemio Zapata como Zapata. Eufemio, el hermano de Emiliano. Que se le parecía físicamente, ¿no? Usaba el bigote también. Más que, era un poco más alto. Más alto. De carácter eran completamente distintos. Las recreaciones que hacen es que era más arrebatado, menos mesurado que el general Emiliano, que era más cauto en sus expresiones. Eufemio era más explosivo. La ira a veces lo sacaba de concentración. Zapata Emiliano era muy mesurado, muy reflexivo. Es que esa mirada tan penetrante que tiene. Esa fotografía de El Doliente Zapata, que la han titulado así. Esos ojos para mí decían todo, ¿no? Esa expresión en la mirada, pues era de conocimiento de un pueblo, ¿no? Entonces, era chistoso porque doña Gregoria decía
que observaba las pollas, así decía ¿Las Zapata. pollas? Las pollas eran ellas, Ah, jovencitas. ellas, sí, las muchachas. Y las muchachas. Entonces Zapata se casa, se lleva, como era la costumbre, se lleva a la hermana. Después pasan un tiempo, ya para no mentir, no me acuerdo cuánto, fallece la hermana. Pasa un tiempo, regresa Zapata y se lleva a doña Gregoria. Ujú. Entonces, por ejemplo, ella también relata los momentos previos a que Zapata tenga la entrevista con Guajardo Ujú. y del asesinato, del cruel asesinato que es objeto Zapata, y ella conversa cómo tienen una entrevista previa a este momento, como Zapata le pide que le haga un té todavía para ofrecérselo a Guajardo, que está tramposamente Sí, Guajardo mandó fusilar, creo que a 50 soldados para convencer a Zapata de que sí, de cartón, sus buenas intenciones. sí, ¿Sí? que era de otro general que había traicionado a Zapata. Ujú. Entonces ella dice que le ofrece un té y que ella le decía, no confíes en él, te van a traicionar. Entonces es de un dramatismo, de una poesía, cómo va reconstruyendo esos momentos tan íntimos, tan dolorosos, cuando ella recibe la noticia que fue asesinado, que son únicos. Ujú. Tenemos así, como dice María Esther, perlitas, ¿no? Tenemos estas voces del zapatismo, pero por ejemplo en el villismo hay dos mujeres de Villa. Ahorita Austroberta, se me van los nombres, para no mencionar más. No importa. Pero yo creo que tenemos otras mujeres que fueron esposas de soldados, que tienen otro tipo de vivencias del movimiento. Hay, por ejemplo, y que tú me preguntabas, ¿qué diferencia hay entre lo que nosotros recogimos tanto en vivencias orales como en estos testimonios escritos? Creo que esta mina de testimonios, de que se puede decir de este pueblo que pensábamos que era analfabeta, que no había dejado un registro, que nos damos cuenta que hay miles de documentos. Afortunadamente tenemos nuestra documentación oral escrita en imágenes, en corridos, en música. Es la cultura a su máxima expresión, en poesía, que está allí a nuestro alcance para que los estudiosos del tema de diferentes especialidades, porque no nada más nos hemos acercado historiadores, el trabajo de Carlos Barreto, que rescató los corridos zapatistas en un disco que tiene Lina. Está también Caterino, que ha trabajado sobre la cultura y ha hecho un análisis de los corridos, y ha trabajado en Morelos y este corredor cultural que es Morelos Guerrero. Hay antropólogos como Francisco Pineda, que lo ha analizado desde la óptica de la guerra. Hay extranjeros, no nada más Juliao. Está Samuel Brun, que después de 30 años más o menos que Womack sacó su libro, su maravilloso libro, cuando Samuel vino para hacer su tesis de doctorado. ¿Alemán? No, él es el norteamericano. Y ahorita les digo sí, de otro alemán que hubo. Samuel Brun venía queriendo hacer de nuevo una biografía sobre Zapata. Yo estaba en ese momento clasificando y haciendo una herramienta de consulta sobre este fondo Emiliano Zapata, que Womack no lo pudo trabajar. Fue conmigo a la AGN, yo le invité una vez que estuvo aquí porque era amigo del licenciado Luis Prieto, de la maestra Alicia, y entonces en unas jornadas le dije, en Jiquilpan, Michoacán, le dije, doctor, ¿podría acompañarme si va a la AGN a ver unos materiales que estoy trabajando? Me dijo, ¿cómo no? Nos pusimos de acuerdo, los vio, y me dijo, tiene una joya.
trabájenlo con seriedad porque yo no pude ver esto. Entonces, Samuel Brunk, yo le platicaba que había conflictos muy fuertes en el momento, que nada es idílico. El ejército al interior, o sea, al exterior tenía el ejército federal, el ejército carrancista, políticos que a veces hacían alianzas con los mismos zapatistas y había traiciones, pero al interior, así como estaba muy bien organizado, y gracias también a Salvador y al trabajo que él había realizado en el archivo de Genovevo de Lao, donde están contenidos muchos manifiestos, decretos, planes, avisos, instrucciones al Ejército Libertador o a los civiles, podíamos construir el programa político zapatista. Entonces, platicando, regreso a Samuel, platicando con Samuel, que quería hacer otra biografía de Zapata, le decía, es que en estos documentos se ven muchos conflictos, y Samuel empieza a buscarle, a esgrilirle la hebra, pero uno no puede hacer de todo. Yo me he clavado, la verdad, mi función en el INAH, yo siento que mi pasión ha sido ir rescatando estas joyas, ir rescatándolas, irlas ordenando, ir armando herramientas de consulta para que se difundan, para que se trabajen. He tenido la oportunidad de estar con equipos muy interesantes, de que la maestra Alicia y Eugenia Meyer nos dieron esta apertura. Entonces, después también vino un alemán, Dietmar Dahlmann. No sé si lo pronunció bien. Él es originario de Alemania, ahorita a ver si me viene el nombre, de una universidad de Alemania, y él venía lo conocí en el AGN cuando yo estaba catalogando estos materiales, y me lo presentaron, y él me decía que quería hacer un estudio comparativo entre Néstor Magnum, un líder de Ucrania, y Zapata. Entonces él quería hacer un estudio comparativo en los movimientos sociales, y eso recogió estas voces, sobre todo él más trabajó con los documentos escritos en el AGN. Años después me pasó su libro, que su tesis de doctorado fue publicada, y yo le extravié en una búsqueda de que alguien lo tradujera. Se perdió el libro. ¿En alemán? En alemán. Gracias a la doctora Brígida von Menz, un día le dije un poco cínicamente, Brígida, ¿lo puedes traducir? Me dijo, ¿yo a poco crees que no tengo otras cosas que hacer? Dice, lo que te ofrezco es, lo leo, si veo que es un libro importante, hacemos una reseña, la publican ustedes en Historias, que es nuestra revista, y lo recomiendo para publicación, para traducción. Y sí, ella, con el gusto de que sí recomendaba esta obra, un pendiente mío es volverla a recuperar y proponerla a Düsseldorf, la universidad, es donde él venía, y el compromiso es que esto se tiene que dar a conocer, porque como ella decía, no es muy común que se hagan estudios comparativos. Entonces esto enriquece también el conocimiento de nuestra historia. Laura Espejel, siempre nos queda la imagen de ese Zapata, como tú mencionabas, el de esa mirada, esa seriedad. En todas las fotos se ve a Zapata muy serio, a diferencia de Villa, que se le ve carcajeando, riendo, haciendo bromas, y Zapata siempre es muy serio. ¿Realmente era tan serio? En los testimonios alguien no mencionó que se hacía bromas, así como decías que era generoso, que tenía detalles con la gente. ¿Era tan serio como aparenta en la iconografía? No, yo creo que en la intimidad, así como nos lo pinta doña Gregoria Zúñiga, o gente más cercana a él, creo que tuvo sus momentos de estar más flojito, más relajado, de convivencia. En las cartas también se nota este Zapata
humano, preocupado no nada más por la batalla, sino hay un momento en que mujeres le piden ayuda para sobrevivir o le piden ayuda para hacer algún vestido porque ofrecieron a algún santo que si regresaban de la batalla vestirlos de X vestimenta o para una fiesta cívica o religiosa. Y entonces, pero esta cercanía, como podría usar la palabra humildad, humildad en el buen sentido de la palabra, no humildad como peyorativo, sino humildad de estar cerca de su gente, de conocer a los suyos, de saber qué les dolía, qué disfrutaban. Los toros, en la parte oral y en la parte escrita, la fiesta está reflejada. Le piden ayuda para alguna procesión que van a sacar por X, porque no llueve, entonces tienen que sacar la procesión, y le piden ayuda para algún económica o de algún tipo. Entonces allí es por eso que él se gana en este imaginario popular esta idea de que es el padre protector. El padre. No es solamente el general, no es solamente el militar que ve por ellos, por su sagrada causa. En los documentos escritos, sí está atrás de este concepto, la sagrada causa, el plan de Ayala. Y como tú decías en la charla, fue modificado, fue puesto al día en algunos aspectos. ¿Quién redactó el plan de Ayala, perdón? Otilio Montaño, Otilio Montaño. Y Trinidad Ruiz, José Trinidad Ruiz, que era otro protestante, porque también hubo grupos de árabes, hubo grupos pequeños de protestantes. Hay un compañero que ahorita está haciendo su doctorado en la universidad, Moroni Spencer, que su padre fue mormón. Él es de Ozumba y está trabajando esto, hizo su tesis de maestría. Hay una pequeña brigada de mormones que en el oriente del estado de México, entre Ozumba y Amecameca, se establece y se incorporan. Bueno, este grupo creció allí, el protestantismo, los mormones, y se incorporan al zapatismo. Qué curioso. Entonces, como tú decías hace un momento, son los archivos, las preguntas que hay que hacerle. Cada generación tiene sus propias preguntas a las fuentes, sus propias explicaciones al movimiento, y yo creo que es de los movimientos sociales en México más trabajados y que más han impactado. Ahí está Chiapas, que toma el nombre de ellos, ¿no? Entonces, esta identidad, esta larga historia de agravios, de injusticias, de ofensas, de despojos, pues ahí está latente, ¿no? Laura Espejel, nos quedan muy poquitos minutos, creo que 2 o 3, y no quisiera dejar pasar la pregunta de cómo vieron los zapatistas la muerte de Zapata. Incluso hay leyendas de que no murió, de que era otro, que era un enviado, que lo mandaron creo que hasta Arabia, ¿no? Sí. Pero ¿cómo vieron en tus testimonios, en los que conoces, los zapatistas la muerte de su líder? Hay un trabajo de la maestra Alicia Olivera y otro trabajo de Salvador Rueda publicado en la UNAM, que creo que se llama así, Mito y Leyenda de Héroes, algo así, el de en el trabajo que colaboró Salvador con otros maestros, y el de la maestra Alicia lo publicó el INA en un boletín y se llamaba algo así como La muerte de Emiliano Zapata, Mito y Leyenda, algo así. Nosotros fue muy curioso porque empezamos a recoger los testimonios y empezamos a ir escuchando que para la gente de Morelos, este padre protector no podía morir. No aceptaban esta muerte física, esta pérdida, y de ellos quedarse ahora sin resueltos los problemas agrarios tan fuertes que tenían, etcétera, otros problemas más, ¿no? Entonces se empezó a construir don Carmen Aldana, que de Tepalcingo, un coronel muy lindo, gente. Él nos decía que fue
que tuvo que salir de Tepalcingo y fueron a Cuautla a ver el cadáver expuesto. Y todos ellos hablaban de ciertas características en los dedos, porque había perdido un dedo, que no recuerdo cuál. Le gustaba al azar, al toro, jugar en los toros, entonces perdió un dedo. Tenía un lunar, creo que debajo del cuello, o ciertas características que conocían y que ellos no reconocían en el cadáver. Y el maltrato que recibieron del ejército carrancista, constitucionalista, al verlos, el desprecio, como les decían, ándale, reconoce a tu padre, ¿no? Y estas ofensas. Entonces, la maestra, fuimos seleccionando los testimonios, y entonces esto que tú mencionabas también, que unos dicen que como hubo una brigada de árabes, sobre todo Aureliano Azar estuvo por acá, por Amecameca, hubo comerciantes, hubo varilleros, entonces ellos lo identifican con que había un compadre árabe y que se lo lleva a Hungría. Entonces otros dicen que con Moisés. Entonces es de una recreación increíble todo este mito sobre la muerte de Zapata. En cambio, para Juchitepec, para el Estado de México, otros lugares que fuimos visitando, pues para ellos el hecho era consumado, era una realidad, que habían perdido a su dirigente, ¿no? ¿El cuerpo de Zapata está en Cuautla? Está en Cuautla, no lo han dejado salir. Qué bueno. Desde los 70s, 80s que estábamos nosotros trabajando esto, cuando intentaron traerlos al Monumento a la Revolución, ellos, sus campesinos y los veteranos zapatistas, los ex veteranos zapatistas, montaban guardia. Es un monumento que están yendo saliendo, todavía es el centro de Cuautla, pero como si fuéramos hacia Nenecuilco, a la tierra de Zapata, a su pueblo. Le llaman ¿cómo le dicen? El Señor del Pueblo. Hay una iglesia muy conocida por la población, muy venerado el santo, y entonces enfrentito está un monumento, es una escultura de piel alta. A mí se me hace un poco fría, pero es donde están depositados sus restos. Está muy cerca el panteón civil de esta iglesia del Señor del Pueblo, y allí fue primero donde fueron depositados. Pues los sacaron de allí y ya los depositaron en otros lugares, pero actualmente están allí, en este sitio. Pues con esto nos despedimos, Laura Espejel. Muchas gracias por tu presencia, muchas gracias por esto que, como mencionábamos al principio, es inagotable, es inacabable. Podemos seguir hablando otras 5 horas de este tema, ¿verdad? Pero por hoy se nos terminó el tiempo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por su invitación, por su cordialidad. Muy bien. Así es, de la conducción, un servidor, Juan Stack, a nombre de Radio INA, da por terminada esta primera emisión de Somos Nuestra Memoria, que fue posible por la generosa participación de Laura Espejel. Hablamos sobre cómo fue visto Zapata por los zapatistas. Gracias a nuestros escuchas, a quienes les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. Agradecemos el apoyo, como siempre, de Pedro Francisco Sánchez Nava y Luis Alberto López Guario. Realización, Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA, con Gabriela Marentes, una producción de Banibaldo Morales, en los controles técnicos Javier Cortés. Gracias y hasta la próxima. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Conaculta. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.